Namibia se extiende al suroeste de África y alberga a poco más de 2 millones de habitantes que viven entre desiertos, sabanas y núcleos urbanos donde se combinan realidades distintas que, pese a sus diferencias, se conectan en la vida cotidiana. Quien llega al país encuentra una diversidad cultural que no divide, sino que organiza formas de vida según lenguas, creencias y estructuras comunitarias. Algunos grupos mantienen prácticas tradicionales, mientras otros conviven con esquemas urbanos o rutinas modernas, formando un entramado que responde a entornos específicos. En el norte del Kalahari sobreviven los últimos territorios donde los bosquimanos pueden sostener su modo de vida, mientras los Nama, Damara, Obambo y Herero ocupan regiones que preservan rasgos propios en la forma de vestir, habitar o relacionarse. La huella colonial alemana sigue presente en ciudades como Swakopmund, donde la arquitectura, los restaurantes y la cerveza local conservan elementos normativos del pasado. En este escenario de contrastes, ¿cuáles son las claves para entender la vida cotidiana en Namibia? Bienvenidos a Mundare, hoy te lo mostraré. Comencemos. La hospitalidad femenina como primer contacto. Cuando las mujeres de Namibia se encuentran con desconocidos, lo habitual es que muestren una cortesía sencilla. En el caso de las personas que llegan de visita, especialmente si son extranjeras, la reacción común es recibirlas con gestos amables. Por lo general, las mujeres son las que primero se acercan al visitante, lo observan con detenimiento, saludan con suavidad y muestran interés. A menudo, estas mujeres son las responsables de preparar los alimentos, presentar la vivienda y ofrecer agua o algo de comer, si se tiene. Este comportamiento no surge de una costumbre obligatoria, sino de una actitud natural de cortesía que forma parte de su entorno. En zonas rurales, las mujeres juegan un papel importante como anfitrionas informales. Cuando alguien llega al pueblo o al asentamiento, suelen ser las primeras en interactuar. Observan al visitante sin prisa, y su manera de mirar transmite más curiosidad que juicio. El hecho de que sea una mujer quien se acerque a hablar no implica una invitación personal, sino una forma común de mostrar hospitalidad. En muchos casos, el saludo puede ser tan breve como un movimiento de cabeza o una expresión facial, sin necesidad de palabras. No resulta inusual que las mujeres se mantengan ocupadas mientras entablan una conversación. Puede que estén moliendo grano, cuidando el fuego o sosteniendo un bebé, y aún así, ofrecen tiempo para intercambiar algunas palabras. Esa combinación entre actividad y disponibilidad refleja una forma de vida en la que las relaciones se construyen sin apuros, sin separar las tareas cotidianas del vínculo social. La conversación puede comenzar con una pregunta sencilla sobre ¿de dónde viene el visitante?, ¿cómo llegó hasta allí o qué busca? Entre las mujeres más mayores, el nivel de observación es aún más marcado. Ellas suelen tener un papel de autoridad silenciosa en sus comunidades. Pueden mostrarse reservadas al principio, pero eso no significa rechazo. A veces, basta con permanecer sentado en un rincón durante un rato para que la conversación se inicie de forma espontánea. Un comentario sobre el clima, los animales o el camino recorrido puede abrir la puerta a una charla más profunda. Las mujeres mayores valoran especialmente la actitud respetuosa y tranquila de quienes llegan desde fuera. La cercanía entre mujeres puede expresarse también a través de gestos pequeños. Un toque en el brazo, una sonrisa breve, una oferta de sombra para descansar. Aunque no siempre compartan un idioma común, las mujeres suelen encontrar modos de hacerse entender. Los gestos, las miradas y los objetos cotidianos se convierten en herramientas para establecer una conexión. Esta disposición al intercambio es parte fundamental de la experiencia en muchas regiones de Namibia. En espacios públicos como mercados, paradas de transporte o dispensarios, el contacto entre mujeres y visitantes se da de manera espontánea.
Si una extranjera pregunta cómo llegar a algún sitio, lo habitual es que reciba una respuesta con detalles y señales claras, o incluso que alguien se ofrezca a acompañarla. Esta práctica no se limita a las mujeres, pero ellas tienden a actuar con una mezcla de amabilidad y firmeza que les permite manejar situaciones diversas con naturalidad. No esperan recompensa, aunque aceptan con agrado una muestra de gratitud sencilla, como un gracias o una sonrisa. En muchos casos, las mujeres locales ofrecen indicaciones útiles sobre cómo comportarse o qué evitar. Pueden advertir que no se debe señalar con el dedo, que conviene cubrirse los hombros al entrar en ciertos espacios o que es mejor no hacer fotos sin permiso. Estas recomendaciones no se dan como órdenes, sino como consejos bien intencionados. La manera en que las mujeres transmiten estas normas sociales refleja una comprensión profunda de los códigos comunitarios y su deseo de facilitar la adaptación de quienes llegan. En el ámbito de la hospitalidad, la figura femenina tiene un papel constante. Aunque no se les haya asignado formalmente, muchas mujeres cumplen funciones similares a las de guías, mediadoras o anfitrionas. A través de su interacción cotidiana, ofrecen una primera impresión de su cultura. El visitante percibe esa apertura como una forma de bienvenida silenciosa. No se trata de un protocolo organizado, sino de una disposición tranquila y constante a convivir con lo ajeno. Algunas mujeres se convierten, con el tiempo, en fuentes de información para los visitantes. Su conocimiento del lugar, de la gente, de los tiempos adecuados para hacer preguntas o de los momentos para callar, es valioso. No suelen hablar de sí mismas de forma directa, pero comparten fragmentos de su vida mediante ejemplos, historias breves o comparaciones. Estas narraciones surgen con naturalidad y enriquecen la comprensión del entorno sin necesidad de explicaciones extensas. El cuerpo como herencia, estética y simbolismo Himba. Las mujeres de la comunidad Himba tienen un estilo de vida que llama la atención por su estética y sus prácticas de cuidado corporal, que han sido mantenidas por generaciones. Su forma de presentarse ante los demás está profundamente conectada con el entorno, los materiales disponibles y una identidad que no ha sido modificada por el contacto con lo externo. Desde niñas aprenden cómo tratar su piel, cómo protegerla del clima seco y cómo expresar su rol en la sociedad a través del aspecto físico. Utilizan una mezcla espesa y rojiza que cubre completamente el cuerpo. Esta preparación, a base de grasa animal y polvo de piedra ocre, se conoce como otjise. La elaboración es meticulosa y tiene un valor que va más allá de lo práctico. Las mujeres lo aplican en todo el cuerpo como un tipo de escudo contra el sol, la sequedad y los insectos. También lo consideran una parte esencial de su apariencia, algo que define su feminidad y su lugar dentro del grupo. La textura del otjise permite mantener la piel hidratada y cuidada incluso en las condiciones más duras. Su color rojizo, que puede variar en intensidad, es parte de una estética que se transmite de madre a hija. Aplicarlo cada día requiere tiempo, atención y paciencia. Se convierte en una rutina íntima y social al mismo tiempo. Las mujeres se sientan en grupo para prepararlo, conversar y compartir lo necesario. Esta acción diaria genera vínculos entre generaciones y entre iguales. El peinado también forma parte del lenguaje visual que distingue a cada mujer Himba. Existen estilos diferentes que permiten identificar la edad, el estado civil y, en algunos casos, si una mujer ha tenido hijos. Las niñas más pequeñas suelen llevar el cabello dividido en 2 trenzas hacia adelante. Cuando crecen y alcanzan una etapa en la que se las considera disponibles para el matrimonio, el número de trenzas cambia, así como la manera de llevarlas. Las mujeres casadas lucen elaborados peinados cubiertos con una mezcla de otjise, a veces decorados con conchas, cuentas o tejidos hechos a mano. Estas decoraciones no son aleatorias. Cada una tiene un significado específico y está conectada con la historia de la familia o con momentos importantes del ciclo de vida. El peso del peinado
tanto literal como simbólicamente, refleja el lugar que cada mujer ocupa dentro del conjunto social. El cuero también se emplea como complemento de los peinados. Se utilizan piezas tratadas y suavizadas, que se ajustan al cráneo o se entrelazan con el cabello natural. Estas extensiones se fijan con la misma mezcla de odhise y se mantienen por semanas sin retirarse. La técnica para crear estos adornos se enseña en casa y se perfecciona con la práctica. Se considera una habilidad valiosa que permite a las mujeres mostrarse con orgullo y mantener una apariencia respetada. Además del cabello y la piel, las mujeres Himba prestan atención a las joyas y adornos que llevan a diario. Estos objetos no se eligen por moda ni por gusto personal, sino por lo que representan. Los collares, brazaletes y tobilleras hablan del clan, del origen y del tipo de relación que se tiene con otros. Hay piezas que solo pueden llevarse en ciertas etapas de la vida y otras que marcan eventos como el matrimonio o la maternidad. Los materiales para estos adornos pueden ser simples, como semillas, o más elaborados, como metales trabajados artesanalmente. También se usan elementos naturales recolectados en los alrededores, lo cual refuerza el vínculo entre las personas y el paisaje que habitan. Las mujeres saben cómo conservar sus joyas, cómo limpiarlas y cuándo reemplazarlas. Cada objeto tiene una función, y su ausencia o mal uso puede interpretarse como una falta de respeto. El cuerpo entero se convierte así en una superficie donde se inscriben los valores, las normas y los relatos del grupo. No existe una división entre lo estético y lo simbólico. Cada detalle cumple un papel. El uso del odhise, los peinados y los adornos no responde a decisiones individuales aisladas, sino a códigos compartidos que son conocidos y respetados. Incluso aquellas mujeres que han dejado su comunidad para vivir en otros contextos mantienen, en muchos casos, algunas de estas prácticas como forma de conexión con su origen. Las mujeres Himba también cuidan sus cuerpos a través de técnicas propias para la higiene personal. Dado que en muchas zonas del norte de Namibia el agua es escasa, utilizan el humo de ciertas plantas para limpiar y perfumar el cuerpo. Esta técnica consiste en quemar resinas aromáticas sobre brasas y colocarse cerca del humo, permitiendo que penetre en la piel y la ropa. Es un método suave, pero efectivo, que deja una fragancia particular y ayuda a mantener la piel libre de impurezas. El lenguaje del respeto, gestos, silencios y saludos. En distintas regiones de Namibia, las maneras de comunicarse pueden variar bastante, sobre todo si se trata de mostrar respeto o iniciar una charla. Muchas veces, las señales del cuerpo, las miradas o las pausas tienen más peso que las palabras. En zonas rurales, por ejemplo, un gesto leve con la cabeza puede decir mucho más que un saludo largo. Caminar junto a alguien sin hablar durante varios minutos puede ser una manera aceptada de demostrar compañía. La idea de que el silencio es incómodo no siempre aplica, y en muchos pueblos, quedarse callado es visto como señal de buena educación. A veces, no mirar de frente cuando se conversa indica deferencia, no desinterés. En la capital o en áreas más mezcladas, los saludos pueden ser más directos. Aún así, la forma de estrechar la mano, el tiempo que se toma, o si se hace con una o dos manos, tiene matices. En ciertos grupos, al dar la mano, se baja un poco la cabeza como muestra de deferencia. En otros, las mujeres pueden no dar la mano, sobre todo si son mayores. Hay contextos en los que una inclinación leve es suficiente. No levantar la voz, no interrumpir y permitir pausas largas forman parte del estilo local de hablar. Es común que alguien tarde en contestar porque piensa bien su respuesta. Eso no se interpreta como desinterés, sino como atención. Los gestos también dicen mucho. En algunas comunidades, chasquear la lengua o mover levemente los labios hacia un lado puede significar acuerdo o desacuerdo. Levantar las cejas puede reemplazar un sí,
y mover la cabeza de cierta forma indica que se entendió el mensaje. Estos gestos no siempre se enseñan de forma explícita, pero se aprenden al vivir allí. Para quien llega por primera vez, puede resultar confuso entender si alguien está siendo amable o distante. Sin embargo, con el tiempo, se aprende a leer estos códigos. Hay expresiones comunes que marcan el inicio o fin de una conversación. Preguntar por la salud de alguien, de su familia o de su trabajo forma parte de los saludos básicos. A veces, no se espera una respuesta detallada, sino que la pregunta en sí ya demuestra cortesía. También es habitual que el visitante se presente diciendo de dónde viene o a quién conoce en la zona. Eso genera un vínculo inicial que facilita el trato. En contextos más tradicionales, no hacerlo puede percibirse como falta de consideración. Los niños aprenden desde pequeños a observar estas reglas. Se espera que no interrumpan, que bajen la mirada al hablar con adultos y que esperen su turno para hablar. Aunque algunas de estas prácticas están cambiando en ciudades, en muchos pueblos siguen firmes. Las escuelas también enseñan modales relacionados con cómo hablar y escuchar. En reuniones familiares, el silencio de los menores no se castiga, sino que se valora. Se entiende que están prestando atención. En los mercados o al tratar con desconocidos, el primer intercambio suele marcar el tono del encuentro. Saludar bien, usar las palabras justas y esperar con paciencia es clave para que haya buena disposición. Las frases pueden variar según la lengua local, pero el espíritu del saludo es el mismo. Mostrar respeto y cercanía sin invadir. Las pausas, los silencios y el ritmo pausado tienen un rol importante. Interrumpir, apurar o mostrarse impaciente genera distancia. Hay saludos formales para ciertas ocasiones. En funerales, bodas o eventos comunitarios, la manera de acercarse, sentarse o iniciar una charla está muy regulada. No seguir ese orden puede interpretarse como una falta grave. Incluso los jóvenes adaptan su manera de hablar según la ocasión. Usan tonos más bajos, evitan gestos bruscos y esperan su momento para intervenir. En estos contextos, no llamar la atención se considera virtud. En el trabajo, sobre todo en oficinas o en trato con autoridades, el saludo también tiene su protocolo. Se espera que haya un intercambio breve de cortesías antes de ir al punto. Empezar directo puede parecer grosero. Incluso entre personas que se ven a diario, se repiten las frases de saludo como muestra de reconocimiento mutuo. Algunas personas, sobre todo en cargos altos, valoran mucho que se respete este ritmo. Interrumpir su rutina de saludo puede generar malentendidos. Los visitantes extranjeros que aprenden a esperar, a no apurar las respuestas y a observar los gestos, suelen adaptarse mejor. Se nota cuando alguien escucha con calma, no interrumpe y respeta los tiempos del otro. Eso genera confianza. No se espera que los recién llegados conozcan todas las reglas, pero sí que muestren disposición a seguirlas. La paciencia, la cortesía y el cuidado con el tono suelen abrir más puertas que hablar mucho. El kraal como espacio físico y social. En la mayoría de las regiones rurales de Namibia, muchas casas están hechas de ramas, barro y materiales recogidos del entorno. Estas construcciones suelen estar agrupadas en conjuntos familiares conocidos como kraals. En su interior, cada familia tiene sus espacios organizados según funciones, con un área para cocinar, otra para dormir, zonas destinadas al ganado y, en algunos casos, un lugar reservado para ceremonias tradicionales. La disposición de estos espacios refleja tanto la estructura del hogar como las funciones sociales dentro de la familia extendida. En muchos kraals no existen divisiones interiores cerradas como en las viviendas urbanas, y los muros pueden no llegar al techo, lo que permite que el humo de las cocinas al aire libre o de los fogones en el interior se disipe con facilidad. Las puertas están hechas con trozos de madera,
y a veces simplemente se usan telas pesadas o planchas metálicas apoyadas para marcar una entrada. Los techos son bajos, hechos con ramas o paja entrelazada, y permiten que el calor salga durante el día y se retenga en las noches más frías. En cada kraal es común encontrar gallinas, cabras, burros o vacas caminando con libertad entre las casas y corrales, formando parte del entorno cotidiano. El trabajo diario en estas zonas está claramente dividido por funciones que todos conocen desde pequeños. Las mujeres se encargan de buscar agua, cocinar, cuidar a los niños, limpiar y realizar la mayoría de las labores agrícolas. Ellas también preparan la comida para los animales y se aseguran de que el fuego esté encendido para las tareas del día. Los hombres cuidan del ganado, construyen y reparan estructuras, y se encargan del transporte de productos hacia y desde los mercados cercanos, si es necesario. Aunque hay excepciones, esta división de roles sigue siendo visible en muchas comunidades. Desde muy temprana edad, los niños aprenden observando y ayudando. Las niñas acompañan a sus madres o tías a recoger leña o agua y participan en tareas básicas del hogar. Los varones, por su parte, comienzan a cuidar cabras o recolectar estiércol para usarlo como combustible. De esta manera, cada generación transmite lo aprendido a la siguiente mediante la experiencia directa. Las tareas no son consideradas castigos, sino una forma de participar en la vida común y contribuir al bienestar familiar. Los más pequeños no suelen ser separados de sus madres en los primeros años. Son llevados a todas partes en la espalda, sujetados con una manta atada sobre los hombros y el pecho. En el kraal, una madre puede estar moliendo grano, amamantando y hablando con otras mujeres al mismo tiempo, mientras uno de sus hijos mayores carga a un hermano más pequeño. No es raro ver a niños de 5 o 6 años cuidando a sus hermanos menores o vigilando que no se acerquen al fuego o al ganado. Este tipo de organización genera una responsabilidad colectiva en la crianza. Los primos, abuelos, tíos y vecinos forman parte activa del cuidado infantil. Un niño no es visto como responsabilidad exclusiva de sus padres, sino como parte de un grupo más amplio. Si un niño comete una falta, puede ser corregido por cualquier adulto cercano, sin que eso genere molestia entre los padres. La vigilancia es comunitaria y se asume como parte de la vida compartida. Las casas no tienen camas elevadas con colchones como en las ciudades. Se duerme sobre esteras hechas de fibras vegetales extendidas sobre el suelo de tierra alisado. Algunas familias colocan una manta o cobija para mayor comodidad, y en las noches frías se duerme cerca del fuego. Los dormitorios no están separados por paredes sólidas, y muchas veces una misma habitación es compartida por varios miembros de la familia. La privacidad tal como se entiende en contextos urbanos no existe de la misma manera. Compartir el espacio es parte de la lógica comunitaria. No se trata de una situación transitoria, sino de una elección basada en costumbres antiguas, reforzada por las condiciones del entorno. El agua no llega por tuberías. Las mujeres caminan largas distancias hasta pozos, bombas manuales o ríos para llenar bidones y baldes. Transportan los recipientes sobre la cabeza, manteniendo el equilibrio con notable habilidad. La recolección de agua es una actividad diaria que consume tiempo y energía y está profundamente arraigada en la rutina de muchas familias. Al regresar, el líquido es utilizado con mucho cuidado, priorizando la bebida, la cocción de alimentos y la limpieza corporal básica. El lavado de ropa se hace en grandes tinas de plástico o directamente en los cursos de agua. No se desperdicia ni una gota. La leña se recoge en las primeras horas del día. Fuego y linaje. Espiritualidad cotidiana en Namibia. En muchas regiones rurales de Namibia, los vínculos espirituales se mantienen activos en la vida cotidiana. Las personas no suelen separar lo físico de lo espiritual, y muchas decisiones diarias, desde sembrar hasta construir una vivienda, pueden estar acompañadas por consultas con ancestros o prácticas rituales. Las creencias tradicionales conviven con religiones organizadas como el cristianismo,
creando una convivencia donde los rituales ancestrales y las prácticas introducidas por misioneros se entrelazan sin conflicto evidente. El fuego ocupa un lugar simbólico y funcional central. En muchos hogares, se enciende cada día un fogón que no solo calienta alimentos, sino que se considera punto de contacto con generaciones anteriores. Los fuegos familiares no se apagan salvo por causa mayor, y su encendido responde a normas precisas. Nadie que no pertenezca al linaje del hogar puede prenderlo o moverlo, y si alguien ajeno lo hace, puede considerarse una falta grave o incluso una violación espiritual. Este fuego también sirve como espacio ceremonial. Se realizan allí ofrendas, se comunican noticias importantes a los ancestros o se pide protección antes de eventos cruciales. La presencia de los ancestros se percibe como constante, aunque invisible. No se representan como figuras separadas de los vivos, sino como una extensión activa de la familia. Si ocurre una desgracia o enfermedad inesperada, es habitual que alguien sugiera consultar al guía espiritual del pueblo o a un familiar mayor, que sabrá interpretar si ha habido algún desajuste entre los vivos y los espíritus. Las interpretaciones pueden abarcar desde el incumplimiento de obligaciones familiares hasta la realización de actos que ofendieron sin saberlo a algún antepasado. En esos casos, las soluciones pueden incluir el sacrificio de un animal, la entrega de alimentos o el restablecimiento de un ritual no cumplido a tiempo. Las prácticas no siguen un texto escrito ni una doctrina formal, sino que se transmiten oralmente y varían entre grupos y regiones, pero el respeto al linaje y a los elementos simbólicos como el fuego, el agua o ciertos árboles sagrados es transversal. Algunas comunidades conservan rituales asociados al paso de etapas vitales. El nacimiento, por ejemplo, puede requerir ciertas prácticas para asegurar que el alma del recién llegado sea bien recibida. El niño no se presenta a todos hasta que se haya realizado un acto de protección, que puede incluir baños con hierbas o una bendición dada por el mayor del clan. En la adolescencia, algunas etnias realizan ceremonias de transición que marcan el paso a la edad adulta, donde hombres y mujeres reciben instrucciones sobre sus responsabilidades, comportamiento esperado y relación con los demás miembros del grupo. Aunque algunas de estas costumbres se han reducido con el tiempo, en varias zonas siguen activas, especialmente fuera de las ciudades. La muerte no implica una desconexión definitiva, sino una transformación del papel del individuo dentro del grupo. El cuerpo se trata con sumo cuidado y, en muchos casos, se llevan a cabo ritos que permiten al espíritu seguir vinculado a su comunidad de forma armoniosa. Estos actos pueden incluir cantos, danzas o silencios prolongados, según la costumbre del grupo específico. En algunos casos, la tumba se construye cerca del lugar de residencia, lo que permite mantener un contacto simbólico constante. En otros, se traslada el cuerpo a terrenos especiales donde descansan los antiguos miembros del clan. Las mujeres mayores desempeñan funciones importantes como guardianas de ciertos rituales, y su experiencia se consulta con frecuencia cuando se trata de resolver situaciones en que se cree que el equilibrio espiritual se ha alterado. Las visitas a los lugares donde descansan los ancestros se hacen en momentos clave del año o cuando se desea hacer un anuncio importante, como un matrimonio, un cambio de residencia o una petición de protección ante una enfermedad. La medicina tradicional también forma parte de la vida espiritual. No se concibe como separada de lo religioso, sino como una expresión de ese mismo vínculo. Los curanderos locales combinan hierbas, baños, masajes o invocaciones dependiendo de lo que interpretan como causa del problema. Para dolencias comunes se usan preparados de plantas locales, pero si los síntomas se asocian a una perturbación del alma o a la acción de un espíritu externo, entonces se recurre a otras técnicas más simbólicas. Normas sociales para visitantes: cortesía, vestimenta y adaptación. Quienes llegan por primera vez a Namibia descubren que el saludo es la puerta principal a cualquier interacción. Decir buenos días, buenas tardes o hola con una sonrisa sincera se considera esencial antes de pasar a cualquier asunto.
Omitir esta muestra inicial de cortesía puede interpretarse como una falta de respeto o desinterés. En muchas regiones, especialmente en áreas rurales, este gesto adquiere aún más peso y se espera que los visitantes respeten este orden. Saludo, breve intercambio cordial y solo entonces el motivo de la conversación. Las mujeres, por ejemplo, valoran mucho este tipo de formalidad y los niños suelen aprender desde muy pequeños a dirigirse con respeto a los adultos, saludando y escuchando antes de hablar. El contacto visual, aunque importante, se usa con moderación. Observar fijamente puede resultar incómodo, mientras que evitar del todo la mirada también puede generar malentendidos. En ambientes más tradicionales, bajar ligeramente los ojos al saludar a una persona mayor se percibe como señal de consideración. La forma de vestirse también transmite un mensaje sobre la actitud del recién llegado. Aunque en las ciudades hay libertad para combinar estilos, se espera que el atuendo sea limpio, cuidado y adecuado al entorno. En contextos laborales, tanto hombres como mujeres suelen llevar ropa formal o semiformal, como camisas planchadas, faldas o pantalones largos. Presentarse con prendas arrugadas o excesivamente informales puede dar la impresión de despreocupación. En visitas a comunidades rurales, se recomienda optar por ropa modesta y cómoda, evitando escotes pronunciados, pantalones muy cortos o camisetas sin mangas. Esta recomendación aplica tanto a hombres como a mujeres, ya que en muchas zonas se valoran el recato y la neutralidad en la apariencia. El clima cálido invita al uso de telas ligeras, pero siempre se aprecia cuando un visitante toma en cuenta las costumbres locales al elegir qué ponerse. En eventos formales o religiosos, llevar ropa tradicional si ha sido ofrecida o autorizada puede verse como señal de integración, siempre que se use con respeto. El comportamiento general esperado en Namibia se basa en el respeto mutuo, la paciencia y el tono sereno. Levantar la voz durante una discusión o mostrar señales de frustración, como golpear una mesa o interrumpir, suele considerarse una actitud agresiva. Incluso en situaciones de desacuerdo, se prefiere mantener la calma y resolver los asuntos con tranquilidad. La cortesía se extiende a los gestos cotidianos: ceder el paso, dar las gracias, usar títulos como señor o señora cuando se conversa con personas mayores, o preguntar antes de tomar fotografías. Estos detalles comunican interés por las normas locales. En los negocios, los intercambios son formales pero amables. Presentarse bien vestido, dar un apretón de manos firme, mantener una conversación breve antes de ir al grano y respetar los turnos de palabra son prácticas bien vistas. Aunque el ritmo de respuesta pueda parecer lento a quienes vienen de entornos más rápidos, no se considera una falta de eficiencia, sino una forma diferente de administrar el tiempo. Los modales en la mesa también reflejan consideración por el entorno cultural. Compartir comida es habitual, y es señal de buenos modales aceptar lo que se ofrece, al menos en pequeñas porciones. En reuniones informales, especialmente en casas rurales, los visitantes deben esperar a ser invitados a sentarse o servirse. En algunos grupos étnicos, como los Owambo o los Herero, existen posiciones específicas para sentarse, y los hombres mayores suelen recibir prioridad en el orden de servicio. Comer con las manos es común, pero se espera que se usen solo las derechas, y lavarse antes de la comida forma parte del ritual. Mostrar agrado por los platos servidos y agradecer después de la comida es una forma sencilla de mostrar aprecio. Rechazar la comida sin una justificación válida puede percibirse como una descortesía. El espacio personal se gestiona con una mezcla de cercanía y discreción. Abrazos, besos o contacto físico efusivo no son comunes al conocer a alguien, especialmente en contextos profesionales. En zonas urbanas, un apretón de manos breve es suficiente. En espacios rurales, la distancia al hablar puede ser ligeramente mayor, y acercarse demasiado puede resultar invasivo. También se espera que los visitantes no entren en casas o patios sin ser invitados, y que pregunten antes de tocar objetos ajenos o fotografiar personas o viviendas.
La relación con el tiempo es flexible. Las reuniones, aunque planeadas, pueden empezar con cierto retraso y se prioriza la calidad del encuentro sobre la precisión horaria. Impacientarse o reclamar por la demora puede dañar el vínculo interpersonal. En zonas rurales, donde las actividades dependen del clima, la luz solar o la presencia de animales, los horarios son aproximados y adaptables. Quienes entienden y respetan este ritmo suelen ser mejor recibidos. Por último, quienes llegan a Namibia y demuestran interés auténtico por aprender palabras locales, escuchar con atención, adaptarse a las dinámicas del lugar y actuar con humildad, generan vínculos más sólidos. No se espera perfección, pero sí esfuerzo. El visitante que se esfuerza por adaptarse sin imponer su punto de vista es, en general, mejor valorado. Las expectativas hacia el extranjero se basan en la apertura, la cortesía y la capacidad de adaptación, no en la perfección cultural. Alimentarse con las manos. Comida, jerarquía y vínculo comunitario. La manera en que se organizan las comidas en Namibia refleja una estructura de valores compartidos, prácticas heredadas y decisiones adaptadas a la disponibilidad de recursos. En la mayoría de las regiones, el momento de alimentarse no solo responde a una necesidad biológica, sino que también refuerza jerarquías, roles familiares y la cohesión de la comunidad. Se come para vivir, pero también se come para convivir. El acto de sentarse a compartir un alimento, aunque no siempre implique sentarse como tal, marca una frontera entre lo cotidiano y lo ritual. Comer sin utensilios es parte natural del entorno doméstico, no un gesto ceremonial ni una excepción para visitantes. El alimento básico en buena parte del territorio es el mahangu, un cereal cultivado por muchas comunidades rurales. Este se convierte en una pasta espesa llamada oshifima, que suele acompañarse con vegetales cocidos, carne desmenuzada o salsas espesas. La preparación del oshifima requiere de un proceso de agitación manual en ollas de hierro o aluminio mientras se añade agua caliente. Una vez listo, se presenta en forma de bolas individuales o como una masa común sobre un recipiente central. Comerlo implica usar los dedos para moldear una pequeña porción, que luego se hunde en la guarnición. Nadie espera cubiertos. El contacto directo entre los dedos y la comida forma parte del aprendizaje infantil. Las reglas en torno al acto de comer están claras desde edades tempranas. Hay turnos establecidos, lugares asignados y posiciones corporales que reflejan respeto. Los adultos suelen sentarse bajo un árbol o dentro de la vivienda, mientras que los más jóvenes se agrupan en otro espacio. Las mujeres, por lo general, sirven y supervisan, aunque también participan una vez que los hombres han comenzado. En algunos hogares, el jefe de familia es quien toma el primer bocado, lo cual indica que los demás pueden seguir. En otros casos, se espera que todos estén reunidos antes de iniciar, especialmente si se trata de una comida festiva o una visita importante. La variedad de alimentos depende mucho del clima, del acceso al agua y de la actividad económica. En las regiones más áridas, como el norte, la dieta incluye productos secos, leche fermentada, granos almacenados y animales de caza menor. En la franja de Caprivi, más húmeda, se consume pescado fresco, hojas verdes hervidas y frutas silvestres. En los pueblos y zonas semiurbanas, la comida de la calle ofrece alternativas rápidas como bollos fritos, salchichas locales y empanadas adaptadas a ingredientes disponibles. Sin embargo, la presencia de alimentos industrializados no ha desplazado por completo los hábitos tradicionales. El fuego sigue siendo el centro de la preparación. Aunque algunas viviendas tienen cocinas de gas o eléctricas, muchas familias aún cocinan sobre brasas al aire libre. Esta práctica no solo responde a limitaciones económicas, también obedece a una costumbre que permite socializar mientras se revuelven los guisos o se vigilan los asados.
Alrededor del fuego se conversa, se espera y se evalúa si el sabor alcanzó el punto justo. Los ingredientes no se pesan, las medidas se ajustan a la experiencia y las recetas se aprenden por observación. Nadie cocina para sí mismo si hay más personas en casa. La comida se reparte con la lógica de lo compartido. En contextos festivos, como bodas o celebraciones de iniciación, se sacrifican animales grandes. Se sirven varios tipos de ensaladas y se ofrece cerveza artesanal o bebidas preparadas en casa. Las bandejas circulan por turnos. Los mayores comen primero y las porciones se distribuyen con equilibrio. La carne se trocea en el acto, los huesos se comparten y los restos se destinan a otras preparaciones. Todo se consume. Lo que queda se reutiliza. Tirar comida es mal visto y, en algunos casos, considerado una falta de educación. El visitante, aunque esperado con cortesía, debe adaptarse al sistema. No se exige el uso de las manos, pero se asume. Preguntar por tenedores puede ser interpretado como una señal de distancia. Si se ofrece comida, se espera que se acepte, incluso si es solo una muestra. Rechazar un plato sin una explicación justificada puede causar incomodidad. Aceptar, probar y elogiar son pasos básicos del comportamiento esperado. Incluso en ciudades como Windhoek, donde los modales urbanos pueden parecer más flexibles, estas normas de cortesía no desaparecen. Los modales importan más que el protocolo. Algunos alimentos tienen valor simbólico. La leche cuajada representa fertilidad y buena crianza. El mijo molido habla de paciencia y dedicación. La carne seca evoca resistencia y previsión. En zonas donde los Himba viven, el uso del humo para ahumar la leche y conservar la carne se vincula también con rituales de purificación. Comer en grupo tiene entonces una dimensión que supera lo fisiológico. Alimentarse con otros es confirmar que se pertenece a un colectivo. No se trata solo de llenar el estómago, sino de repetir gestos que han definido a la comunidad durante generaciones. En muchas casas, los niños comen con las manos desde que tienen fuerza para agarrar. Aprenden a no tocar con la palma, sino con los dedos. Se les corrige si comen con la boca abierta o si introducen la mano directamente en la salsa sin formar una bola con el alimento base. Las niñas, sobre todo, deben dominar pronto el arte de servir con gracia, repartir con equidad y saber qué porción corresponde a quién. Estos saberes no están escritos, pero se enseñan con firmeza. La mesa como objeto casi no existe. Comer sobre una estera en el suelo es lo más común, aunque en algunos casos se usan bancos de madera o estructuras improvisadas. No hay platos individuales salvo en contextos urbanos. Se emplean bandejas, fuentes de metal, hojas grandes o incluso la tapa de una olla para repartir. Cada recipiente común refleja una lógica colectiva. Lo que está allí es de todos, pero no se toma de cualquier modo. Se observa, se mide y se respeta el ritmo ajeno. La gastronomía local no busca impresionar con presentaciones, sino con sabor, consistencia y capacidad para saciar. Lo picante se utiliza con moderación, el aceite es medido y la sal se controla. La cocción prolongada garantiza higiene y ablanda ingredientes duros. Algunas familias usan piedras calientes para mantener la temperatura durante más tiempo. En ciertos eventos, se mezcla mijo con mantequilla o grasa animal para formar una masa más energética. La prioridad es alimentar con eficiencia. En las zonas fronterizas, el intercambio con países vecinos ha introducido algunas variaciones. Se encuentran productos sudafricanos, harinas importadas, conservas, condimentos de origen indio o chino. Sin embargo, estos cambios no han desplazado del todo las bases. En contextos rurales, muchas personas siguen cultivando sus propios alimentos o criando animales pequeños. La autosuficiencia sigue siendo una meta valorada. Aunque el acceso a supermercados ha crecido, no todos lo usan como fuente principal de alimentación. Hay momentos del día que concentran la rutina alimentaria. El desayuno, muchas veces ligero, puede consistir en té negro, gachas o restos del día anterior.
El almuerzo es más consistente, pero no siempre se toma al mediodía. La cena, por lo general, agrupa a toda la familia y puede durar más tiempo si hay historias que contar. Las pausas en la jornada laboral para comer se organizan según el tipo de trabajo. Quien labra la tierra tiene otros horarios que quien trabaja en una tienda o en una oficina. El modo de comer en Namibia sintetiza un modelo de vida que combina respeto, cooperación y adaptación. No se come rápido ni en soledad si se puede evitar. Cada comida es también una oportunidad de enseñar, de agradecer y de reafirmar que la abundancia no está en la cantidad, sino en la disposición de compartir lo que se tiene. La vida en Namibia se organiza sin esquemas impuestos. Cada gesto tiene una razón, aunque nadie la explique. Lo que se ofrece porque debe estar allí. Nadie acelera lo que no tiene prisa. Y todo lo que se hace porque ha funcionado siempre así.